Gustos en darles la bienvenida a una entrega más de Una voz en el desierto. Hoy día quiero referirme a los acuerdos de Abraham. Ustedes bien saben que la semana que recién pasó se firmó en Estados Unidos un tratado de paz entre Israel, los Emiratos Árabes y también Bahrein. Y estos dos países se unen entonces a otros, países árabes que también han firmado la paz con Israel, específicamente Egipto y Jordania. La ceremonia estuvo cargada de todos esos elementos que son propios de la cultura norteamericana y llama la atención el título, los acuerdos de Abraham. No sé si a usted le resultará interesante o le suene algo de atractivo el simple nombre, acuerdos de Abraham. ¿Por qué Abraham? Uno se pregunta, ¿por qué usar el nombre del patriarca Abraham, o para los cristianos el padre de la fe? Y eso nos remonta específicamente al inicio de la historia, que por lo demás es un triste inicio, porque el conflicto que hay entre árabes e israelí no es un conflicto de carácter político, no es un conflicto de carácter étnico, sino que es un conflicto fraterno, que suena como raro, o un conflicto filial, si ustedes quieren, de esos que se dan en las familias, porque árabes e israelí proceden del mismo origen, de Abraham. Incluso los radicales dentro de los árabes, los que empuñan armas para hacer su lucha contra Israel, ellos son formados doctrinalmente señalándoles ese inicio. ¿Y cuál es ese inicio? Bueno, el momento cuando Sara le sugiere a Abraham que tenga un hijo, ese hijo que Dios le había prometido, que se demoraba en llegar. Entonces vaya a saber qué clase de conclusiones personales hizo Sara, que le llevó a sugerir a su marido, a Abraham, que tome a Agar, la mujer encargada de los trabajos y ayuda para Sara dentro de esa familia, y que tenga o que procure tener un hijo con Agar. Y Abraham siguió ese consejo, que muestra un momento de inflexión dentro de la fe de Abraham y Sara, un momento de duda, un momento de falta de paciencia, y Abraham entonces engendra un hijo que le dieron por nombre Ismael. Creció Ismael, pero Dios cumplió su promesa y Sara fue también embarazada, y de ahí surgió Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, al poco andar, Sara observa que Ismael le hace bullying a su hijo Isaac, cuestión que para ella le sonó muy ofensivo, y nuevamente se acerca a Abraham para sugerirle ahora que expulse a Agar junto con Ismael por lo que estaba pasando. Y nuevamente Abraham decide obedecer el consejo y expulsa a Agar de sus territorios, y la historia ustedes pueden seguirla en el Antiguo Testamento. Fue un momento dramático, duro para Agar e Ismael, al punto que Agar pensó que
moría su hijo de hambre, de sed, y que no estuvo dispuesto siquiera a ver ese fatal desenlace. Sin embargo, hubo una provisión y después hubo una promesa de Dios también sobre Ismael en cuanto a su descendencia. Bueno, ese es el origen. Ese es el origen del conflicto árabe-israelí, que repito, los radicales se encargan de exacerbar y de alguna manera fomentar toda esa animadversión hacia los judíos. Por eso le pusieron los acuerdos de Abraham, porque si ustedes escucharon bien al presidente norteamericano, él llamaba a todos los hijos de Abraham para que finalmente se unan dentro de un acuerdo de paz. Porque desde el punto de vista de la Biblia, la raza es semita, o la sangre, por así decirlo, genética, la línea genética viene desde un mismo origen. Entonces, la esperanza y el acuerdo está fundado para que todos vivan juntos en paz y en prosperidad. Ahora, separemos un ratito a los involucrados. Separemos a Israel, en este caso los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, separémoslo y pensemos simplemente en estos términos. El deseo de que vivan juntos en paz y prosperidad. Y yo le pregunto a usted, ¿qué país del mundo no quiere vivir en paz? Bueno, en prosperidad, dentro de sus propios límites. ¿Quién no anhela, quién no desea este estado para su propio país? Paz y prosperidad. La mayoría de la gente, la mayoría, desea gozar de estas dos condiciones de vida. Eso no es ningún misterio. Paz y prosperidad. Y la palabra paz es parte del objetivo o el centro del Evangelio. Porque Dios buscó precisamente establecer un estado de paz entre Él y cada uno de nosotros, con usted y conmigo. Y no se hizo a través de la firma manual de Dios o quien sea, del otro lado me refiero, sino que nada menos, imagínense, a través de la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio Dios busca la paz con usted y conmigo. Dios quiere la paz y hizo un sacrificio para obtener esta paz. Así que cuando hablan de vivir juntos en paz y en prosperidad, en el nivel humano a lo que se están refiriendo es al deseo de todos, el deseo de todos, o la mayoría, repito mejor, la mayoría de los ciudadanos de cada país a poder vivir en paz y en prosperidad. Ese es el gran deseo. Ahora, los palestinos, precisamente ellos denuncian traición por parte del mundo árabe, y en este caso de los Emiratos Árabes y de Bahrein. Dicen que ellos han traicionado la causa árabe. Y aquí valen algunas preguntas, porque efectivamente estos dos países que firmaron la paz con Israel privilegiaron la paz a esa lucha común dentro del mundo árabe contra Israel. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué los llevó a acercarse a Israel? Obviando
derechamente la lucha palestina. Quizás va a salir publicado o quizás ya se sabe, pero si ustedes observan esos países, es cierto, son teocracias, y de eso Israel no tiene que olvidarse. Está firmando planes de paz con una teocracia. Pero bueno, siguiendo con el punto. Estos países han desarrollado una tremenda economía. Son países de altos recursos. La televisión puede mostrar cómo esos países han crecido y la gente que va. Yo he hablado personalmente con personas acá de Suiza, familiares que han estado en estos países y vuelven definitivamente asombrados por el desarrollo que ellos han logrado. Israel, por lo mismo, Israel también es un país que se ha desarrollado. Es un país que tiene tecnología de punta y que va a la vanguardia en muchos frentes del quehacer mundial. Entonces, efectivamente ahí tenemos un acuerdo de paz entre países similares en cuanto a la economía, en cuanto a la prosperidad, que yo repito, es lo que todos en el fondo quieren tener. Y seguramente los árabes, y en este caso Bahrein y los Emiratos, no están de acuerdo con el camino que ha elegido un grupo dentro de los palestinos para hacerle frente a Israel, y que es la lucha armada directamente. Hablamos de Hezbollah, hablamos de Hamas, y uno puede leer sin grandes dificultades que estos países árabes prósperos se desmarcan de ese camino. No están de acuerdo con una lucha de esas características. Y por eso privilegiaron el firmar la paz con Israel dentro de un contexto, en un ambiente de concordia, de paz, de intercambio. Porque efectivamente va a surgir el intercambio científico, el intercambio de turistas, el intercambio económico. Muchas cosas se van a potenciar por medio de este acuerdo de Abraham. Entonces, ahí tenemos el cuadro. Ahora, no olvidemos también que subyace el enemigo temido también por los Emiratos, porque los han identificado como sus enemigos, y nos referimos a Irán. Irán tiene especial interés en toda la lucha violenta, la lucha armada, y para eso también ha creado sus arsenales, con miras a poder en algún momento destruir Israel y destruir a sus aliados, sobre todo lo que hablamos de Estados Unidos. Pero dentro de esta comunidad árabe, ellos también las tienen emprendidas en contra de los Emiratos Árabes. Entonces, ese enemigo, por así decirlo, común, también forjó esta alianza. Y repito, sobre la base de la economía y sobre la base de las condiciones de paz que están queriendo y de alguna forma viviendo también cada país en su respectivo territorio. Entonces, tenemos eso, tenemos la fuerza amenazante de Irán. Y aquí hay un punto que no deja de ser delicado para los observadores. Yo solamente estoy tratando de constatar hechos, más que interpretar cosas. Hay por parte de los Emiratos interés por adquirir aviones de última generación hechos por Estados Unidos, y que
su falta de relaciones amistosas o diplomáticas con Estados Unidos siempre estuvieron frenando esa posibilidad. Y ahora, por medio de este acuerdo de Abraham, se abre la opción para que los Emiratos puedan contar con esos aviones que Estados Unidos dijo ya que no veía una razón para no vendérselos. Ese es un punto que a lo mejor a nadie le puede llamar mayormente la atención, pero eso es también lo que hay detrás. Lo que pasa siempre con los movimientos políticos es que sus líderes se mueven por intereses, nunca olvidemos eso. Ellos se mueven por intereses, ellos no se mueven por principios. Su compromiso es solamente buscar sus intereses. Y en ese sentido son absolutamente oportunistas y pueden borrar con el codo lo que firmaron con la mano. Y ya eso también ustedes lo pueden ver en el caso de Boris Johnson, que él mismo hizo un documento y firmaron con la Unión Europea la salida de Inglaterra de la Unión Europea precisamente a través de lo conocido como el Brexit. Pero ya él está apostando y está firme en la iniciativa de anular y desconocer eso que él firmó. La cuestión ha producido todo un revuelo por lo que eso significa. O sea, si ya las autoridades comienzan a desdecir o a traicionar aquellos compromisos que ellos mismos adquirieron, entonces eso es definitivamente la destrucción moral en toda su magnitud para sus propios países y para el resto del mundo, porque la gente siempre va a seguir los ejemplos de sus líderes porque ellos son los que marcan las pautas morales. Entonces, frente a este tratado, que uno puede perfectamente celebrar, está esa voz de advertencia. Las cosas uno no quiere, pero ya la práctica también lo demuestra que se puede cambiar. Y un análisis también respecto a esto, volviendo al tema palestino, que dentro de esta lucha aparece un fenómeno que se da en distintos momentos y en todas partes del mundo. Es lo que yo llamo la parte por el todo. O sea, en algún momento un pequeño grupo, asume el compromiso, asume su tarea de ir por la vía armada y arrogándose el derecho de hacerlo por todo el colectivo y por la causa de todo el colectivo. Y entonces imponen sus términos. Es un pequeño grupo que está por la lucha armada, está por el terrorismo. Pero como son tan violentos y son tan radicales, que la mayoría del resto del grupo, aunque seguramente piensan distinto, están por un camino de paz, un camino de diálogo real, pero son acallados. Y son acallados también con amenazas al interior de esos mismos colectivos. Por estos grupos que son radicales, porque ellos han establecido el camino de la lucha armada. Y eso tienen que aceptarlo todos los demás. Y ese fenómeno se da en el IRA, en el Ejército de Liberación Irlandesa en su momento, se dio en la ETA lo mismo. Y después tenemos las luchas en Sudamérica, en distintos lugares, que se dan estos movimientos que toman una parte por el todo. Y son ellos los que establecen los términos porque crean el terror. Aunque sea, y seguro son un pequeño grupo, y muchas veces por gente que no tiene nada que ver con el grupo en cuestión, y sin embargo están en medio de esa lucha imponiendo los términos, creando la amenaza y obligando a todo el colectivo que ellos dicen representar a aceptar su estrategia. Y eso es parte de lo que existe también en Palestina. Repito, Hamas, Hezbollah
ellos han interpretado que su forma de luchar es a través del terrorismo. Y frente a eso, entonces, no hay ninguna razón que valga, y ellos imponen sus términos. Y tanto dar y dar y dar en eso, con todas las consecuencias que eso trae, entonces seguramente estos países de los Emiratos y Bahrein se desmarcaron de ese camino, se desmarcaron de esa estrategia. Ellos tienen sus razones para definitivamente lanzarse y comprometerse por un camino de paz y prosperidad. Ahora, en medio de todo esto, y ya voy terminando, está el lugar que ocupan los cristianos. Porque los cristianos de Palestina son también tratados con dureza por parte de los grupos radicales, porque consideran que esos cristianos están a favor porque Israel pueda desarrollar su propia nación, o están a favor de los intereses de Israel. Y los cristianos palestinos, ellos la pasan mal, porque sufren también persecución por parte de sus propios hermanos palestinos, pero que piensan de una forma distinta y no están dispuestos a aceptar la más mínima simpatía o el más mínimo atisbo de buscar la paz con Israel. Eso es parte de lo que la historia contiene, pero que desgraciadamente tampoco sale a la luz. Yo solamente, frente a esto, quiero preguntarle a usted y preguntarme a mí mismo, ya saliendo de los países, saliendo del acuerdo, saliendo de todo ese contexto, ¿cómo son mis relaciones? ¿Cómo están mis relaciones con los demás? ¿Estoy en paz? ¿Hay relaciones quebradas? ¿Hay conflictos con otras personas que a lo mejor he mantenido por mucho tiempo? ¿No he establecido relaciones de paz? Es algo que usted tiene que revisar. Yo tengo que revisar. Porque uno puede hablar a favor o criticar, qué sé yo, sobre estos acuerdos, pero vamos a nuestra propia realidad. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a nuestros compromisos con la vida en paz? Si usted desea, puede dejar su evaluación abajo del video, escribir sus reacciones, escribirme a mi mail, si es también su deseo, para comentarme algunos pensamientos respecto a lo que he escuchado, o sugerirme algún tema que quisiera que abordemos en este espacio. Y también quiero decirle que si es de su interés, puede adquirir mi libro, que está en Amazon. Ahí mismo abajo del video está el link que lo va a llevar directamente a la tienda para poder adquirir este libro. Les agradezco por su tiempo. Les agradezco también por sus reacciones. Cuídense. En cuanto dependa de ustedes, depende de mí, mantengámonos sanos. Y si Dios quiere, será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen día.